Me llamo Amalia Torres y a mis 72 años he aprendido que los finales no llegan con estruendo, sino que se deslizan en silencio como el crepúsculo que se desvanece tras el pantano. Vivo sola ahora en una casita junto al río Tonalá, donde el aire huele a sal y pino, y cada crujido del suelo ha aprendido mi ritmo. Mantengo las cosas simples. Una silla junto a la ventana, una tetera que canta todas las tardes a las 7 y un teléfono que rara vez suena. Salvo cuando es mi hija. Esa noche la tetera acababa de apagarse cuando sonó un zumbido corto desde el teléfono que descansaba junto a mi taza de té. No me apresuré. Mis manos han aprendido la paciencia de la edad, la quietud que llega tras años de correr. Lo tomé esperando una de las preguntas nocturnas de Jimena sobre recetas o planes de viaje. Pero las palabras en la pantalla brillaban frías. No me llames ni vengas. Terminamos. Por un largo momento pensé que mis ojos me engañaban. El nombre de mi hija, Jimena Vargas, estaba sobre el mensaje como una firma de clausura. Sin explicación, sin discusión previa. Solo eso. Podría haberla llamado en ese instante, exigir una respuesta, suplicar claridad. Antes lo habría hecho. Pero algo en mí, esa parte que se había doblado una y otra vez durante años, simplemente se negó a moverse. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado y escribí 2 palabras. ¿Entendido? Dejé el teléfono junto a la taza. El té se había enfriado, el vapor ya era un recuerdo. Afuera un carguero gemía en el río, un sonido que llenaba el espacio que el silencio de Jimena había dejado. Observé las luces desvanecerse en la corriente y me di cuenta de que mis manos no temblaban. Tal vez lo esperaba desde hacía más tiempo del que quería admitir. Antes Jimena me escribía cada mañana. Fotos de su estudio, sus últimos planes, pequeños destellos de orgullo que siempre alenté. Pero últimamente los mensajes se habían vuelto escasos, más pedidos que conversaciones siempre sobre cuentas, ayuda solo un mes más. La casa estaba muy silenciosa. Lavé la taza, limpié la mesa y apagué la luz. Entonces, desde el otro lado de la habitación, el teléfono vibró de nuevo. 1, 2, 3 veces, su pantalla parpadeando en la oscuridad. No lo miré. ¿Todavía no? La mañana llegó lenta y suave sobre el pantano, la luz colándose por las cortinas de encaje, como si pidiera permiso. Me senté junto a la ventana de la cocina, el mismo lugar donde me he sentado cada mañana durante 6 años viendo al río despertar. Aquí el agua nunca se apresura, flota paciente, reflejando el cielo que se le ofrece. Antes pensaba que vine a San Blas por la calma, pero ahora entiendo. Vine para dejar de intentar arreglar lo que no se podía reparar. La casita es pequeña, construida en los años 30 con pisos desiguales y pintura que huele ligeramente a sal. La compré tras jubilarme del colegio donde pasé 3 décadas enseñando historia y luego siendo directora. Mis colegas la llamaban mi casa de la libertad. Yo la llamé mi segundo comienzo. Quería que fuera un lugar para mí y para Jimena. Un espacio donde ella pudiera visitarme, respirar tal vez, encontrar su camino tras la muerte de su padre. Pero la vida, como el río, tiene su manera de trazar su propio cauce. Cuando mi esposo Esteban murió a los 42 años por un derrame repentino, Ximena tenía apenas 16. Todavía la recuerdo parada al pie de la cama del hospital, con los puños apretados preguntándome si podía hacer que despertara. No pude, pero le prometí que mantendría todo lo demás en pie: nuestro hogar, su educación, su sensación de seguridad. Esa noche aprendí lo fácil que es convertir una promesa en una carga. Volqué mi energía en el trabajo, en la estabilidad, en ser la madre que nunca dejaría que las cosas se derrumbaran de nuevo. Pero cada ascenso, cada hora extra en la escuela, era tiempo robado a Jimena. Me decía que ella entendía. Los niños son resilientes. Les decías a mis colegas incluso cuando veía la soledad en sus ojos durante esas cenas tardías. Le di una casa, un futuro, un nombre con peso pero no suficiente calor.
Y la culpa se aferra como la humedad nunca se va, solo se asienta más profundo. Junto a la ventana había un marco de madera pequeño, la foto un poco desvaída. Ximena a los 10, sin un diente frontal, sosteniendo un premio de ciencia regional con ambas manos. Yo estaba a su lado en la imagen, sonriendo con un orgullo tan feroz que casi parecía miedo. Luché por ese momento, turnos dobles, tutorías nocturnas, asegurándome de que pudiera competir en ese concurso. Le di todo lo que podía medir, pero no lo que más necesitaba. Toqué el cristal con suavidad, los bordes fríos bajo mis dedos. Afuera una garza se alzó de los juncos, sus alas destellando blancas contra el gris de la mañana. Envidié su partida limpia, su certeza de a dónde iba. El teléfono estaba en la mesa detrás de mí, en silencio boca abajo. No lo volteé. Había cosas en ese silencio que aún no estaba lista para nombrar. 5 años antes, cuando el silencio y los mensajes que nos deshicieron aún no existían. La voz de Ximena llenaba mi cocina como rayos de sol. Estaba parada junto a la ventana una tarde, moviendo las manos rápido mientras hablaba. No será solo un estudio de yoga, mamá. Será una experiencia. Velas, luz, aire limpio. Mujeres sintiéndose bellas otra vez. Lo llamaré refugio de Ximena. Recuerdo cómo brillaban sus ojos, una mezcla de cansancio y fuego. Me recordaba a la Esteban cuando hablaba de comprar su propio restaurante, grandes sueños envueltos en encanto y optimismo. Quería creer en ella, ser la madre que aún importaba en sus planes. Semanas después, trajo a Diego a cenar. Era más joven de lo que esperaba, unos 30 y tantos, con una confianza fácil y un apretón de manos que duraba demasiado. Solo necesitamos un pequeño empujón para empezar, dijo entre bocados de pollo asado. Cuando el estudio despegue, los inversionistas harán fila. Te devolveremos todo en un año garantizado. La palabra garantizado flotó en el aire más tiempo del que debía. Sabía que no debía confiar. Mis años como directora me enseñaron que las garantías suelen ser deseos disfrazados de sinceridad. Pero Diego tenía una forma de envolver las palabras con encanto, y Ximena brillaba a su lado. Por primera vez en años parecía la niña de la foto en mi estante, la de la sonrisa imparable y el diente perdido. Quería mantener viva esa chispa. Una semana después, me reuní con mi asesor financiero, Raúl Medina. Había sido amigo desde la muerte de Esteban, paciente, pero directo. Cuando mencioné en hipotecar mi vieja cabaña en el lago para financiar el negocio, frunció el ceño. Amalia dijo ajustándose los lentes: «Has trabajado toda tu vida por seguridad. No la arriesgues persiguiendo el sueño de alguien más». «No estoy persiguiendo», le dije. «Estoy ayudando a mi hija a pararse sola». Raúl suspiró como hacen las personas cuando saben que ya tomaste una decisión. «Al menos pon todo por escrito». Lo hice. Más o menos. Un acuerdo breve redactado en la laptop de Diego prometiendo devolver el dinero en 12 meses. No se lo mostré a Raúl. No quería ver la mirada que me daría. El día que abrió Refugio de Ximena, la calle afuera brillaba con globos pastel y música que olía a jazmín. Todo adentro era elegante, suave, perfecto. Ximena había elegido cada detalle: cortinas de marfil, tapetes tejidos a mano, velas etiquetadas como «Estado sereno». Me abrazó fuerte esa mañana. «Tú también eres parte de esto, mamá», susurró. «Nada existiría sin ti». Por un tiempo se sintió verdad. Pasaba algunas tardes allí, viendo a las mujeres salir más ligeras, más calmadas, con bolsitas de papel llenas de aceite de lavanda y buenas intenciones. Ximena me sonreía desde la recepción, saludándome desde el otro lado, como si hubiéramos cerrado años de distancia. Pero tras el primer verano el brillo se apagó. Las clases se redujeron. Noté facturas sin pagar junto a la caja, y una noche cuando llevé cena, Diego estaba al teléfono, su voz baja pero cortante. «Diles que ya viene», dijo. «Estamos esperando otra transferencia». Colgó rápido cuando me vio. Ximena lo minimizó. «Solo es cuestión de flujo de efectivo, mamá.
Siempre tenía las palabras justas y yo siempre quería creerlas. Cuando pasó la primera fecha de pago sin dinero, me envió flores en lugar de pesos. El próximo mes prometió. Coloqué el ramo en la mesa hermoso, pero ya marchitándose en los bordes. La esperanza, descubrí, puede ser una forma de ceguera. Me decía que la ayudabas a encontrar su camino, pero tal vez la ayudabas a olvidar cómo pararse sola. Ese otoño apareció una grieta fina en la ventana del estudio. Empezó pequeña, casi invisible. Para el invierno se había extendido en una delicada telaraña en el cristal, atrapando la luz de una manera que casi parecía intencional. Cada vez que pasaba me preguntaba si ella también la veía. El mensaje del banco llegó un martes por la mañana mientras podaba los rosales cerca del porche. Notificación de consulta de crédito, decía el asunto. Fruncí el ceño. No había solicitado nada nuevo en años. Entré, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí aún con los guantes de jardinería. Decía que mi nombre, Amalia Torres, estaba registrado como cogarante de un nuevo arrendamiento comercial para refugio de Jimena. El documento se había procesado 2 días antes. Por un largo rato lo miré intentando convencerme de que era un error. Luego una comprensión fría y lenta se asentó. No era una confusión. Solo una persona podía haber usado mi información. Llamé a Ximena de inmediato. Respondió al tercer timbre su voz brillante, distraída. «Mamá, estoy a punto de empezar una clase. ¿Puede esperar?», no dije en voz baja. «¿Pusiste mi nombre en tu nuevo contrato de arrendamiento?». Hubo una pausa lo bastante larga como para escuchar la música de fondo. Notas suaves de flauta, el sonido de la paz que se vende por horas. «Oh, eso», dijo finalmente. «Es solo papeleo». Diego lo manejó. Necesitaban un segundo nombre para el expediente, pura formalidad. «¿Formalidad?», repetí. «Usaste mi crédito para un contrato legal». Su voz se endureció. «Mamá, no hagas esto dramático. No es como si tú pagaras. Solo estamos simplificando cosas». Diego dijo que estaba bien. Casi podía verla con la cabeza inclinada de esa manera confiada que solía encantar a maestros y luego a clientes. ¿Y Diego habla por mí ahora? El silencio que siguió fue pesado, frágil. Luego suspiró. «Estás exagerando. Es negocio. Te llamo después». «¿Sí?». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Esa tarde manejé al pueblo y pasé por la oficina de Raúl Medina. Todavía tenía el mismo espacio ordenado de los días de Esteban en estanterías, con fotos familiares enmarcadas, un leve olor a papel y tinta. Me saludó con la misma calidez de siempre, aunque su sonrisa se desvaneció cuando le di el correo impreso. «Amalia», dijo tras leerlo, «esto no es simbólico. Como cogarante, eres responsable si ellos incumplen». «Legalmente responsable». Intenté respirar, pero algo en mi pecho se trabó. Ella dijo que era solo papeleo. Sacudió la cabeza impotente. El papeleo es como la gente pierde sus ahorros. Por un largo rato me quedé allí mirando el papel entre mis dedos. Las palabras se difuminaron, pero no por la luz. Les había enseñado a mis estudiantes a ser cuidadosas con sus nombres, sus elecciones, sus firmas. Y ahora mi propia hija había firmado el mío. Cuando salí de la oficina de Raúl, el cielo sobre San Blas estaba bajo y sin color. Manejé despacio la carretera curvándose junto al agua. El viento se movía entre los juncos, como un susurro que no podía descifrar. En la casita serví un vaso de agua e intenté tragar el dolor que subía por mi garganta. Por primera vez no estaba segura si lo que Jimena quería de mí era ayuda o permiso. 2 días después de visitar a Raúl me encontré manejando hacia la casa de Jimena sin avisar. No fue planeado. Fue más como un reflejo. La carretera serpenteaba entre robles antiguos, sus ramas cargadas de musgo español, como el pasado colgando lo bastante bajo para tocarlo. Me dije que solo quería dar a hablar, aclarar las cosas, antes de que el resentimiento se endureciera como cemento. Su casa estaba en un desarrollo nuevo al norte del pueblo, toda de vidrio y molduras blancas, el tipo de lugar que parece limpio
incluso cuando no lo está. Una tenue luz naranja se derramaba por las ventanas. Escuché risas al bajar del coche. Por un momento pensé en irme, pero el recuerdo de mi firma falsificada me empujó a la puerta. Diego abrió sosteniendo una copa de vino. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Vaya, mira quién llegó», dijo apoyándose en detalles en el marco. «¿Vienes a revisar los libros otra vez, directora?» Las palabras se deslizaron bajo mi piel afiladas y suaves. Forcé una sonrisa. «Vine a hablar con Jimena». «¿Está en casa?» Se hizo a un lado señalando hacia la cocina. «Claro, estamos terminando de cenar. Podrías haber avisado, ¿sabes?» Jimena levantó la vista desde la mesa cuando entré la sorpresa cruzando su rostro. «Mamá, no sabía que vendrías. Necesitaba verte», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. «¿Podemos hablar a solas, Diego?» Soltó una risita girando su copa. «Puedes decir lo que quieras aquí. Somos familia». Jimena le lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada. Me senté al final de la mesa. Los platos estaban casi vacíos, salvo por un tazón de ensalada marchitándose en el centro. Recibí la notificación de crédito. Comencé. «Tu contrato de arrendamiento me pone como cogarante». Eso no es papeleo, es responsabilidad. Los ojos de Ximena se desviaron hacia Diego antes de volver a mí. «No quisimos ocultarlo», dijo. Fue solo para agilizar. Diego dijo. «No me importa lo que dijo Diego». Mi voz salió más cortante de lo que esperaba. «Usaste mi nombre sin preguntar». Diego se recostó sonriendo. «Actúas como si te hubiéramos robado». «No es para tanto. El banco necesitaba un buen historial crediticio para aprobar la expansión. Tienes un crédito excelente, Amalia. Pensamos que estarías orgullosa». «Orgullosa». La palabra se atoró entre la incredulidad y la rabia. «Han atado mis finanzas a tu negocio sin mi consentimiento». El tono de Ximena cambió calmado, casi condescendiente. «Mamá, por favor. Estás haciendo esto más grande de lo que es. No somos niños. Siempre has tenido problemas de control. Quieres manejar todo, incluso mis sueños». «¿Control?», dije en voz baja. «Falsificaste mi firma». Se puso de pie, sus manos temblando. «No falsifiqué nada», Diego llenó los formularios. «Yo solo confié en él». «¿Crees que te lastimaría?» Por un momento vi a la niña que solía ser la que lloraba cuando me decepcionaba. No por arrepentimiento, sino porque no soportaba mi silencio. Diego se levantó dando por terminada la conversación. «Esto es agotador», dijo recogiendo platos. «Siempre convierten todo en drama. Tal vez sea mejor que nos des un poco de espacio». «Amalia». El sonido de mi propio nombre en su boca me hizo sentir pequeña en una casa que ayudé a mantener. Los ojos de Ximena se suavizaron por medio segundo. Luego se giró, ocupándose en el fregadero. Me puse de pie alisando mi abrigo. «No los molestaré de nuevo», dije. Mamá me llamó. «No lo tomes personal. Siempre piensas que todos quieren aprovecharse de ti». Me detuve en la puerta. «Solo cuando lo hacen», dije en voz baja. Afuera el aire nocturno era espeso y húmedo, del tipo que se pega a la piel mucho después de irte. Manejé a casa sin encender la radio, viendo las formas oscuras del río destellar junto a la carretera como un pulso que no podía frenar. Pasaron 2 semanas antes de que la viera de nuevo. La casa se sentía más vacía que de costumbre, el tipo de silencio que no viene de la paz, sino de la ausencia. Pasé esos días repitiendo nuestra discusión, buscando palabras más suaves, que podría haber usado algún puente más gentil que no hubiera quemado. Al final solo encontré agotamiento. Una tarde me senté en mi escritorio junto a la ventana y comencé a escribir una carta. El papel era color crema, lo bastante pesado para sentirse seguro. Elegí mis palabras con cuidado, sin suplicar, sin enojo. No se trata de control. Escribí. Se trata de querer que estés a salvo. He hecho lo que he podido y esta será la última vez. La firmé simplemente. «Con amor, mamá». Deslicé un cheque dentro, 5.000 pesos. Escribí apoyo final en la línea de memo. La frase se sentía amable y cruel, pero honesta.
Sellé el sobre, lo presioné contra el escritorio y miré mi nombre en su letra en viejas tarjetas de cumpleaños esparcidas cerca. Antes todas terminaban con corazones. Me pregunté cuándo dejó de dibujarlos. Esa tarde manejé al pueblo. Una niebla pálida había cubierto el río, volviéndolo todo fantasmal. Las luces del puente se reflejaban en el agua en líneas finas y temblorosas. Estacioné frente a su estudio. A través de la ventana principal la vi moviéndose entre estantes, reorganizando frascos y botellas, su postura tensa por el esfuerzo. Cuando me vio entrar, su sonrisa fue rápida, pero cautelosa. «Mamá, debiste haber llamado», dijo limpiándose las manos en una toalla. «No me quedaré mucho». Le entregué el sobre. «Solo léelo después». Lo miró, luego frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una carta. Y algo para ayudarte a cerrar ese arrendamiento. Es la última vez, Jimena». Su rostro cambió. Abrió el sobre, vio el cheque, y el color subió a sus mejillas. «¿Me estás dando dinero otra vez? Después de todo lo que hablamos». «Intento cerrar las cosas en buenos términos», dije en voz baja. «No tienes que aceptarlo, pero es tuyo». Rompió el sobre por la mitad antes de que terminara. Los pedazos de papel cayeron al suelo pulido, mi letra partida en dos. «No soy tu caso de caridad», dijo. «No necesito que arregles mi vida para sentirte salvadora». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Me agaché instintivamente a recoger los pedazos, pero ella retrocedió cruzando los brazos. «No lo entiendes», añadió más suave ahora. «Nunca lo hiciste». Me enderecé dejando caer el papel. «Tal vez no dije, pero sí te amé». Por un momento pensé que me miraría, realmente me miraría, pero su mirada se desvió hacia la ventana, hacia la calle vacía afuera. Me giré para irme. El aire adentro olía a lavanda y algo ligeramente agrio, como flores marchitas. Al salir a la niebla, las luces del pueblo se difuminaron en halos pálidos. En el camino a casa, la niebla se espesó junto a la orilla del río, suavizando todo, la carretera, los árboles, incluso el dolor. Por primera vez entendí que mi hija no quería ser salvada. Quería ganar. Y el amor, el que intenta proteger demasiado, ya había perdido su forma en el camino. La noche que llegó el mensaje, el aire junto al río estaba pesado y quieto. Acababa de lavar el plato de la cena, dejando correr el agua más de lo necesario, como si el ruido pudiera llenar el hueco que se había asentado en mí desde nuestra última discusión. La tetera se apagó detrás de mí, su pequeño sonido sobresaltándome en el silencio. Serví té, me senté junto a la ventana y observé el cielo doblarse en el crepúsculo. A las 8:47, el teléfono se iluminó en la mesa. No lo tomé de inmediato. La costumbre me había enseñado que los mensajes de Jimena solían llegar tarde, a menudo sobre dinero. A veces solo preguntas cortas que reemplazaban las conversaciones. Pero esa noche, el brillo de la pantalla se sentía diferente, constante, deliberado. Cuando finalmente miré, era solo una frase. «No me llames ni vengas». Terminamos. Sin contexto, sin enojo, solo un cierre escrito en 7 palabras. Por un momento esperé otro mensaje, una explicación, un error, cualquier cosa, pero el teléfono permaneció en silencio. Mi primer instinto fue devolverle la llamada, preguntarle qué quería decir mantener la puerta entreabierta. Pero no me moví. En cambio, dejé la taza y escribí una respuesta, cada letra deliberada, firme. «Entendido». 2 palabras, del tipo que lo contienen todo y nada y a la vez. Después de enviarlo, me quedé mucho tiempo viendo el cursor parpadear antes de que el chat desapareciera. Luego, lentamente, comencé a retroceder. Fotos de cumpleaños, colores de pintura nuevos, capturas de transferencias, años de conversaciones que se habían vuelto menos sobre amor y más sobre transacciones. Las borré una por una hasta que el hilo quedó vacío. Abrí la app del banco después. La lista de pagos automáticos llenó la pantalla, su seguro, los servicios del estudio, la tarjeta de crédito que cubrí en silencio. Con cada cancelación, una pequeña notificación confirmaba lo que mi corazón ya sabía había estado pagando
por mantenernos conectadas. Cuando la última línea desapareció, un silencio extraño tomó su lugar. No exactamente alivio, sino algo más limpio. La casa se oscureció, mientras la noche se acercaba ya a las ventanas. No encendí la luz. Mi reflejo en el cristal parecía mayor de lo que recordaba, no cansada, solo quieta como una foto de alguien aprendiendo lo que significa detenerse. Afuera el viento movía los juncos, doblándolos suavemente como una madre alisaría el cabello de un niño antes de soltarlo. Mi teléfono permanecía boca abajo en la mesa. Sabía que no llamaría. No esa noche. Me recosté en la silla dejando que el silencio llenara la habitación, sintiéndolo asentarse, no como castigo, sino como algo ganado. Por primera vez en años no estaba esperando su voz, su disculpa o otra promesa. Solo estaba sentada respirando en la oscuridad, dejando que el río llevara el sonido de todo lo que ya no podía sostener. La noche se asentó pesada y cálida, del tipo de calor de San Blas, que hace que las paredes parezcan vivas. No planeaba quedarme despierta hasta tarde, pero el sueño nunca llega fácil. Tras los finales, me senté en la mesa de la cocina, la lámpara baja, el zumbido suave del refrigerador, como único sonido en la casa. Mi teléfono yacía boca abajo junto a mi té en silencio. Desde ese último mensaje, al otro lado del pueblo, otro teléfono no estaba en silencio. Más tarde supe cómo comenzaron las llamadas. Primero el arrendador, luego el proveedor preguntando por facturas impagas. Luego la oficina de seguros preguntándose por qué falló el cobro automático. Cada timbre sin respuesta hacía que el pulso de Jimena se acelerara. Debió revisar su app del banco una docena de veces, actualizando viendo números rojos florecer, donde antes había verdes. La voz de Diego, aguda e impaciente, resonaba en su casa. «Dijiste que tu madre cubría las cuentas». «Lo hacía», respondió Jimena cortante. «Debe haber». La interrumpió. «Más te vale arreglarlo». ¿Tienes idea de qué pasa si incumplimos otra vez? Podía imaginarlo con demasiada claridad, los pasos de un lado a otro, las culpas, la forma en que ella tomaría el teléfono por costumbre. Y cuando lo hizo, vio el hilo de mensajes entre nosotras vacío ahora, salvo por sus últimas palabras y mis dos. A medianoche, el silencio se rompió. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, luego un flujo de vibraciones que llenó el silencio como un pulso. Lo dejé sonar. Cuando finalmente paró, lo volteé. 17 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, 3 mensajes esperando ser leídos. Presioné reproducir. «Mamá, no sé qué está pasando», comenzó la voz de Jimena sin aliento frágil. «Las cuentas están deshechas. ¿Puedes devolverme la llamada, por favor?» «Es urgente». El siguiente mensaje llegó minutos después, su tono afilado, herido. «No puedes hacerme esto. Después de todo lo que he hecho para hacerte sentir orgullosa, ¿de verdad vas a dejarme caer así?» Y luego, uno de Diego, seco y frío. «Esto es infantil, Amalia. Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. ¿Quieres control? Bien, pero no pienses que lo olvidaremos». Me quedé allí, el brillo de la pantalla iluminando mis manos. No lloré, ni siquiera suspiré. Solo escuché hasta que cada mensaje se quedó sin aliento. Luego, uno por uno, bloqueé los números. No con enojo, sino con la calma que llega cuando entiendes algo irreversible. La tetera se apagó en el fondo, un sonido pequeño y fiel. Serví agua fresca sobre la misma bolsita de té. Vi el color florecer y desvanecerse. No había satisfacción en lo que hice, ni sentido de victoria. Solo el conocimiento silencioso de que el equilibrio por fin había cambiado. Afuera el pantano brillaba bajo la luz de la luna, suave y plateado. En algún lugar a esa distancia, sabía que ella también estaba despierta, paseando, llamando, dándose cuenta de que la red en la que siempre confió había desaparecido. Dejé el teléfono en la mesa y caminé hacia la ventana. El río estaba oscuro e infinito, llevando el reflejo tenue de las estrellas. Durante años confundí ayuda con amor, rescate con conexión.
Ahora el aire se sentía extrañamente más ligero, aunque nada se había arreglado y nada estaba perdonado. Apagué la lámpara. En la oscuridad, la casa se sentía casi viva de nuevo. No embrujada, solo honesta. En algún lugar profundo bajo el dolor comenzó a formarse una quietud. No era paz aún, pero estaba lo bastante cerca para reconocer su forma. La tormenta llegó desde la costa justo después de medianoche. Había escuchado el pronóstico, pero los pronósticos nunca capturan el peso de la lluvia cuando finalmente cae. El viento barrió el pantano haciendo temblar las persianas, tamborileando en el tejado de lata, hasta que sonaba como la memoria misma, fuerte, insistente, imposible de ignorar. Estaba en la cama, la lámpara aún encendida, leyendo una página que no había pasado en 10 minutos, cuando comenzaron los golpes no del cielo, sino de la puerta principal. 3 golpes fuertes. Luego una voz que conocía demasiado bien elevada sobre el trueno. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!». Me quedé helada por un latido. Luego me puse la bata y fui al porche. Jimena estaba bajo la lluvia, el cabello pegado a la cara, su abrigo empapado. La luz del porche la envolvió en un círculo pálido, la lluvia corriendo como lágrimas que no eran suyas. Parecía más joven en ese momento, enojada, desesperada, perdida. «¡Nos estás destruyendo!», gritó su voz temblando de frío y rabia. «Siquiera sabes qué está pasando. El arrendador amenaza con desalojarnos. El seguro está vencido. Diego». Levanté una mano. «Jimena, es tarde. No deberías manejar en esto». Dio un paso adelante, un pie golpeando fuerte en el escalón de madera. «No te atrevas a cambiar de tema. No puedes quitarnos el tapete porque estás herida. Siempre has hecho esto, controlar, castigar». «No te estoy castigando», dije en voz baja. «Entonces, ¿cómo llamas a esto?». Su voz se quebró, pero no paró. «Te necesitaba y simplemente apagaste todo como si no importara. Como si fuera desechable». Tomé un respiro lento, estabilizando mi voz contra la tormenta. «No eres desechable, Jimena. Nunca lo fuiste. Pero no puedo seguir salvándote de las decisiones que tomaste. Eso ya no es amor. Es supervivencia para las dos». La lluvia golpeaba la baranda del porche en cortinas. Ella cruzó los brazos temblando. «Has cambiado», dijo con amargura. «Antes te importaba». La miré a los ojos a través del aguacero. «Aún me importa. Por eso paré». Parpadeó sorprendida y por un instante vi a la niña pequeña que se escondía tras mi falda durante las tormentas, aferrándose a mi mano, hasta que pasaba el trueno. Casi la alcancé de nuevo, casi. Pero entonces su expresión se endureció. «¿Crees que esto te hace noble? Estás arruinando todo lo que construimos». «No te estoy destruyendo». «Jimena», dije, mi voz firme ahora del tipo que viene de demasiados años doblándome. «Te estoy liberando». Las palabras quedaron entre nosotras silenciosas, pero inamovibles. La lluvia pareció pausar por un respiro, antes de caer más fuerte, tamborileando contra el tejado del porche, en un ritmo implacable. Jimena me miró, su boca abriéndose como para discutir, luego cerrándose. La lucha se desvaneció de sus hombros, dejando solo el cansancio debajo. «Lo lamentarás», susurró finalmente. «Tal vez», dije. «Pero aún así dormiré esta noche». Por un momento ninguna se movió. La lluvia lavó todo su enojo, mi miedo, los años entre nosotras. Luego di un paso atrás y puse la mano en la puerta. «Vete a casa, Jimena», dije suavemente, «antes de que las carreteras se inunden». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de algo que no pude leer. Dolor, incredulidad, tal vez un rastro de comprensión. Pero no respondió. Cerré la puerta lentamente, sintiendo su peso asentarse contra el marco. El sonido de la lluvia amortiguó sus pasos mientras se alejaba, desvaneciéndose en la tormenta. Adentro la casa estaba tenue y cálida. Me quedé allí un rato, la mano descansando en la madera fría, escuchando el agua correr del tejado hacia la oscuridad. El trueno se alejó hacia el este, hacia el río, llevando su voz, hasta que se perdió. La mañana después de la tormenta, el mundo se sentía limpio.
El pantano brillaba bajo un sol pálido, los charcos reflejando pedazos de cielo. Caminé descalza por la casita, cada tabla fría contra mi piel, el aroma de madera húmeda elevándose como algo familiar. El caos de la noche había dejado una quietud tan profunda que casi resonaba. Cuando abrí el cajón de mi escritorio para buscar un sobre nuevo, encontré un montón antiguo en su lugar, cartas atadas con una cinta azul fina. No las había visto en años. Todas estaban escritas para Ximena, pero ninguna fue enviada. La primera tenía fecha del año en que se graduó de la universidad. El papel estaba amarillento en los bordes, la tinta tenue, pero firme. Sé que quieres independencia comenzaba, pero el amor no desaparece cuando te vas. Solo se vuelve más callado esperando a que lo necesites. Sonreí débilmente. Ese fue el verano en que me llamó controladora por recordarle pagar su renta. Escribí esa carta después de enviarle un cheque que juré no mandar. La siguiente era de 2012, doblada con más cuidado que las demás. La desdoblé con dedos lentos. Confundo pagar con ser madre, había escrito. Cada vez que cubro otro error me digo que es amor, pero tal vez es miedo de que si dejo de ayudar, dejes de llamar. Leyéndolo mi pecho se apretó con un dolor sordo. Recordaba esa noche claramente, el estudio estaba en problemas entonces y Ximena me llamó llorando por un pago de préstamo perdido. Transferí el dinero antes de que terminara de explicar. Cuando colgué lloré también, pero no por ella. Por mí, por la forma en que hice de su debilidad mi propósito. Carta tras carta trazaban el mismo patrón: dinero, ofrecido en lugar de escuchar, perdón dado demasiado rápido, límites borrados en nombre de la paz. Había escrito para procesar la culpa, luego guardé cada una prometiendo cambiar. Pero nunca lo hice. Para cuando llegué a la última carta fechada justo después de la muerte de Esteban, mis manos temblaban. Mantendré todo unido para ella, decía. No importa el costo. Esa promesa dio forma a las siguientes 3 décadas de mi vida. Pensé que estaba construyendo estabilidad para ella, pero lo que construí fue dependencia. Una estructura tan frágil que el primer no firme podía derrumbarla. Coloqué las cartas en una pila ordenada en el escritorio. La habitación estaba silenciosa salvo por el leve crujido del ventilador de techo. Afuera una garza se alzó de los juncos, sus alas extendiéndose amplias, lentas y seguras. Por primera vez vi mi propio papel en el naufragio. Le enseñé a Ximena que el dinero era amor, que el rescate era prueba de devoción. Cada transferencia, cada salvamento, susurraba la misma mentira. No tienes que pararte sola. Yo lo haré por ti. La realización no dolió como esperaba. No me avergonzó. Simplemente se asentó, como lo hace la verdad cuando dejas de pelear con ella. Puse una carta encima de la pila, la que hablaba de pagar y ser madre, y deslicé las demás al cajón. Luego lo cerré con llave, no para esconderlas, sino para mantenerlas seguras, como recordatorios de lo fácil que es amar a alguien tan ferozmente que olvidas dejarlos crecer. El sol subió más alto arrojando luz por la habitación, atrapando el polvo en un movimiento silencioso. Me quedé allí un buen rato respirando ese pequeño momento constante entre el arrepentimiento y el perdón, entendiendo que sanar no tiene que ver con olvidar. Comienza en el acto silencioso de verte claramente a ti misma por fin. A media tarde, el aire volvió a suavizarse, el tipo de calma que San Blas te regala después de una tormenta. Estaba barriendo el porche cuando vi a Clara Montes acercarse por el sendero, su impermeable amarillo desabrochado, sus manos sosteniendo un plato de pie envuelto en una toalla. Llevaba casi una década viviendo 2 casas más allá, una viuda con humor agudo y la paciencia de una enfermera. Hice demasiado para una sola, dijo cuando abrí la puerta de malla. Y pensé que seguro olvidaste comer. Sonreí aunque no estaba equivocada. Llevamos el pie a la cocina, su aroma a canela y manzanas llenando la casa silenciosa. Miró alrededor como siempre hacía, gentil, curiosa, notando las pequeñas cosas sin entrometerse. Tras un par de bocados dijo:
Has estado muy callada esta semana. Pasó algo con tu hija, dudé el tenedor pesado en mi mano. Clara tenía esa mirada que hacía inútil mentir. Me dijo que no la llamara ni fuera a verla, dije finalmente. Y no lo he hecho. Clara sintió sus ojos suavizándose. Los hijos pueden ser crueles sin querer. Piensan que la distancia es libertad. Está enojada, admití. Dejé de ayudarla con dinero. No fue repentino, solo paré. Por un rato el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared y el leve zumbido del viento, del río a través de las mallas. Luego Clara dijo: «¿Sabes, mi hijo una vez dejó de hablarme por 6 años?» Levanté la vista. «¿6?» Dio una pequeña risa. «Por dinero, claro. Quería que pagara su segundo divorcio». Dije que no. Me llamó egoísta. Dijo que no creía en él. Me rompió el corazón en 2. Lloraba todas las noches pensando que lo había perdido para siempre. Su voz no tembló, pero sus manos pausaron sobre la corteza del pay. Un día me di cuenta de algo. No lloraba por él. Lloraba por la versión de mí que no podía dejar de arreglar cosas. Es duro, Amalia, aprender que el amor no se prueba con sacrificio. Me recosté dejando que sus palabras se asentaran. Afuera la hierba del pantano brillaba dorada bajo el sol poniente. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. «Los límites no son muros», Amalia dijo suavemente. «Son puertas con cerraduras para que decidamos quién entra. Yo construí la mía tarde, pero aún está en pie». Por primera vez en semanas sentí mi pecho aflojarse el aire, entrando más fácil. No había lástima en su tono ni consejos teñidos de juicio, solo una verdad moldeada por sus propias cicatrices. Cuando se fue la casa no se sentía tan hueca. El aroma a manzanas persistía en el aire cálido y constante. La vi caminar de regreso por el sendero, su impermeable brillante contra los juncos grises, y pensé en sus palabras, la imagen de una puerta, no un muro. Esa noche cerré la puerta principal con llave no por miedo, sino por comprensión. Algunos amores solo sobreviven cuando decides a quién abrirás la puerta y a quién finalmente dejarás ir. La carta llegó en un sobre blanco simple, del tipo que esconde malas noticias tras papel educado. Aviso de mediación, decía en letras rígidas. Refugio de Ximena había incumplido su arrendamiento. Como cogarante se me solicitaba asistir a una reunión de conciliación en el banco. Por un momento solo miré la página. La lluvia afuera se había vuelto constante otra vez, del tipo que difumina los bordes de todo lo que toca. Doblé la carta una vez, luego otra, y la puse cuidadosamente junto a mi té. No llamé a Ximena. No llamé a Raúl. Solo marqué la fecha en el calendario y esperé a que llegara. El día llegó, el aire matutino en el centro de San Blas estaba fresco y brillante. El vestíbulo de mármol del banco olía ligeramente a pulidor de limón y nervios. Me registré mi nombre resonando suavemente en los auriculares de la recepcionista. La sala de conferencias a la que me llevaron tenía paredes de vidrio estéril, del tipo donde la empatía se siente fuera de lugar. Adentro estaba Diego con las piernas estiradas, su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Ximena estaba ahí a su lado, el cabello recogido demasiado apretado, una carpeta aferrada con ambas manos. No me miró a los ojos. Frente a ellos, un joven de traje gris se presentó como el representante del banco. Su sonrisa educada tampoco llegó a sus ojos. «Esperamos que esto se pueda resolver», amigablemente comenzó. Diego se inclinó hacia adelante, todo su encanto fácil vuelto urgencia. «Amalia, no es tan grave como suena. Solo necesitamos que firmes una garantía a corto plazo para que el estudio pueda reestructurar los pagos. Temporal. Eso es todo». Lo miré luego a Ximena. Ella finalmente levantó la vista, algo como súplica, escondido bajo el cansancio. «Mamá es solo por unos meses», dijo suavemente. «Te pagaremos esta vez, lo prometo». Promesas. Antes sonaban como consuelo. Ahora se sentían como trampas disfrazadas de esperanza. Abrí mi bolso y puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Antes de responder me gustaría que todos vieran algo.
El banquero ajustó sus lentes mientras deslizaba los documentos hacia él. Adentro había estados impresos, transferencias, recibos, confirmaciones, que se remontaban a 6 años. Cada línea llevaba mi nombre. El total al final leía 200.000. Eso es lo que ya he contribuido, dije. Cuentas de hospital, préstamos para el estudio, renta, arrendamientos de equipo, huecos de seguros. Cada peso que pensé que ayudaría. El rostro de Jimena palideció. Diego se movió en su asiento, aclarando su garganta. Eso no viene al caso, dijo. Hablamos del futuro, no del pasado. Sacudí la cabeza. El pasado es el futuro cuando te niegas a aprender de él. La sala quedó en silencio. Afuera una gaviota gritó más allá del vidrio su sonido agudo y lejano. Junté mis manos, mi voz firme. No firmaré nada. Ni un documento más, ni una promesa más. Tendrán que encontrar otra manera de avanzar. La expresión de Diego se endureció. ¿Te das cuenta de que estás condenando el negocio de tu propia hija? Lo miré fijamente. No, le estoy dando la dignidad de las consecuencias. Los labios de Jimena temblaron. Mamá, por favor, no puedes simplemente irte. Me puse de pie alisando mi abrigo. El amor me enseñó a dar, dije en voz baja. El respeto me enseñó dónde parar. Por un instante nadie se movió. Luego recogí la carpeta, la deslicé de nuevo en mi bolso y me dirigí a la puerta. El aire en la sala cambió al salir. Algo, no dicho, se rompió. Algo más pesado se asentó en su lugar. El banquero me llamó, su voz incierta. Señora Torres, seguiremos con lo de su responsabilidad. Háganlo. Respondí sin voltear. Afuera el sol había atravesado las nubes. La luz del río era cegadora, casi cruel en su belleza. Caminé lentamente hacia mi coche, cada paso más ligero que el anterior. Detrás de mí, las paredes de vidrio del banco reflejaban el pueblo alto, brillante, intocable, y en ese reflejo no parecía alguien que había perdido. Parecía alguien que por fin dejó de entregarse. La noticia me llegó por susurros antes de que la viera impresa. El distrito comercial de San Blas tiene su forma de hablar. Los secretos viajan más rápido que las mareas. Una vecina lo mencionó primero en el mercado casual y amable, como si pudiera suavizar el golpe. ¿Supiste lo del lugar de tu hija?, preguntó. Cerraron. Las ventanas tapadas con papel. El letrero ya no está. Solo asentí y le agradecí por los duraznos, y seguí mi camino. Esa tarde lo confirmé yo misma. En mi computadora, un breve de negocios del periódico local listaba refugio de Jimena bajo cierres permanentes. Sin explicación, solo el nombre, unos centímetros de texto y una fecha. Debajo un anuncio de otro estudio nuevo tomando su lugar. La foto era pequeña pero inconfundible. Las cortinas de marfil, las paredes pintadas que una vez pagué. El pie de foto decía propiedad desalojada. Nueva titularidad pendiente. Cerré la pantalla y me recosté. No había satisfacción en el conocimiento, solo un zumbido suave bajo mis costillas como el eco de algo resuelto hace tiempo. Días después supe que Diego había dejado el pueblo. Alguien dijo que vació una cuenta conjunta antes de desaparecer, dejando a Ximena enfrentando sola a los cobradores de deudas. No busqué detalles. Ya había aprendido lo que necesitaba saber. Las personas que dependen de tomar siempre desaparecen cuando no queda nada que tomar. Era tarde en la tarde cuando llegó el correo. Estaba clasificando recibos para el fondo de becas que había estado planeando la luz, inclinándose dorada sobre el escritorio. El nombre del remitente era desconocido. Sofía Beltrán. Asunto: gracias, señora Torres. La curiosidad me llevó a abrirlo. No me conoce, pero trabajé en refugio casi un año. Cuando los cheques comenzaron a rebotar la primavera pasada, tenía miedo de hablar. Desde entonces supe que usted fue quien cubrió nuestros salarios. Solo quería decir gracias. Mantuvo mis luces encendidas. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Las palabras quedaron en la pantalla honestas y pesadas. Por un momento mi garganta se apretó. Recordaba esas semanas vívidamente, las transferencias silenciosas, las seguridades a mí misma de que era temporal, que mantenía el negocio vivo por su personal.
no por orgullo. El mensaje de Sofía se sentía como una bondad que no merecía. Pasé los dedos sobre el teclado fríos contra las teclas. Luego presioné borrar. Sin respuesta, sin necesidad. La validación, me di cuenta, era otra forma de permiso. Y ya no lo pedía. Afuera las cigarras comenzaban su coro vespertino, fuerte, sexto e implacable. Abrí la puerta trasera y salí al porche, el aroma del río espeso y dulce. La luz se suavizaba sobre el pantano rozando la hierba alta, en rayas de cobre y verde. En algún lugar de esa extensión, Ximena vivía su propio ajuste de cuentas. No había sabido de ella desde la reunión en el banco. Tal vez me culpaba, tal vez no. Ya no necesitaba saberlo. Cada historia, incluso el amor, tiene un momento en que la narración cambia de manos. La suya ya no era mía para contar. Observé una grulla alzarse del agua, sus alas amplias contra el cielo desvaneciéndose. Y pensé en lo que Raúl dijo una vez, tras la muerte de Esteban. El duelo no se va, solo encuentra muebles nuevos. Tenía razón. El duelo seguía allí, pero ahora vivía en silencio, reorganizado dentro de mí. No dolía, simplemente existía parte de la arquitectura de quien me había convertido. Cuando el sol se hundió, regresé adentro. La luz de la cocina brillaba cálida contra el crepúsculo. En la mesa estaba una sola taza, el borde ligeramente agrietado, pero aún intacto. Serví agua, vi el vapor subir y pensé cómo todo se rompe. Eventualmente algunas cosas solo aprenden a sostenerse de nuevas maneras. El correo se había ido de mi bandeja, pero su eco permanecía, no como prueba de bondad, sino como cierre. La justicia, me di cuenta, no se trataba de castigo. Se trataba de liberación, y la liberación, cuando se hace bien, deja espacio para que la paz se siente a tu lado en silencio y se quede. La cabaña junto al lago siempre fue un lugar al que imaginé regresar la caña de pescar de Esteban, aún apoyada en el porche, la mecedora que crujía al ritmo del agua. Pero cuando manejé allí esa última mañana, la niebla enrollándose baja sobre el agua, supe que ya no era un refugio. Era un ancla. Y las anclas, aprendí, te mantienen firme, solo cuando no intentas moverte. Vendí la cabaña en silencio, sin ceremonia, sin largas explicaciones. La pareja que la compró era joven, esperando su primer hijo, y sus risas llenaron las habitaciones como si el lugar hubiera estado esperándolos. Entregué las llaves con una extraña sensación de ligereza. El pasado, me di cuenta, no necesita ser preservado para ser respetado. A veces honrarlo significa dejarlo cambiar de manos. La venta liberó suficiente para comenzar algo que había estado formándose en mi mente desde la noche de la tormenta. La idea de convertir lo que perdí en algo que pudiera ayudar a alguien más a levantarse. Hablé con Raúl primero. Pareció sorprendido cuando le dije que quería iniciar un fondo para madres solteras que volvieran a Asturias a estudiar. ¿Estás segura?, Amalia preguntó. Es un paso generoso, pero no solo es financiero. Es personal. Sonreí. Por eso mismo necesito hacerlo. En un mes, el Fondo Torres existía en papel y con propósito. La primera beca sería modesta colegiatura por un semestre, apoyo para cuidado infantil, un pequeño estipendio. Pero se sentía sólida, real. Cada formulario que firmé se sentía como reclamar la fuerza que una vez regalé demasiado libremente. En la primera reunión del consejo celebrada en la biblioteca pequeña del centro, conocí a Valeria Rincón, una trabajadora social joven, que se ofreció para ayudar con la difusión. Era ingeniosa, práctica, con esa calma constante que las personas en crisis siempre encuentran reconfortante. «Estás haciendo algo bueno», dijo después de la reunión. «La mayoría que ha sido lastimada por la familia deja de dar por completo». Pensé un momento antes de responder. «Tal vez dar no es el problema», dije. «Tal vez es dar con expectativas lo que nos lastima». Valeria sonrió. «Eso es algo que vale la pena enseñar». La primera beneficiaria fue una mujer llamada
Elena Campos, de 34 años, madre de 2, estudiando enfermería en el Tecnológico de San Blas. Cuando la conocí, me tomó la mano como si fuera una cuerda en aguas profundas. «No pensé que existieran personas como tú», dijo con los ojos brillando. «Personas como yo, las que ayudan sin pedir nada a cambio». Quise decirle que no siempre había sido así, pero solo asentí. «Entonces asegurémonos de que haya más». Esa tarde regresé a casa y reorganicé mi oficina. Las paredes antes vacías ahora sostenían cartas enmarcadas y dibujos de las mujeres, que el fondo comenzaba a erigirse alcanzar. En el escritorio había una placa de madera simple que encargué a un artesano en la calle del Río. Decía: «El amor me levantó. Los límites me protegieron». Esas palabras se sentían como un mapa de mi vida, cada parte necesaria, ninguna disminuyendo a la otra. A veces, mientras escribía cartas a nuevos donantes, me sorprendía mirando el teléfono esperando que el nombre de Ximena iluminara la pantalla. Nunca lo hacía. Pero la ausencia ya no me vaciaba. En cambio, me recordaba que el amor, cuando supera el control, encuentra nuevas direcciones para viajar. Mientras el verano se profundizaba, visité el pequeño campus donde estudiaba Elena. El calor de la tarde brillaba en el pavimento mientras la veía entrar a clase, una pila de libros apretada contra su pecho, los hombros rectos. Por un segundo fugaz, se parecía tanto a mi hija de antes, determinada, brillante, sin miedo. Susurré una bendición silenciosa al viento, no por Ximena, no por mí, sino por todas las mujeres aprendiendo como yo que la independencia no significa dejar de necesitar personas, significa aprender a elegir las correctas. Cuando manejé a casa, el sol se ponía sobre el río volviendo el pantano dorado. La casa esperaba cálida y quieta con la placa en la pared, atrapando el último destello de luz. Y por primera vez en años Dar no se sentía como pérdida. Se sentía como la libertad vestida de propósito. El otoño llegó suavemente ese año. Las hierbas del pantano se volvieron ámbar y la luz traía una gentileza silenciosa que no había sentido en años. El fondo Torres había crecido más allá de lo que imaginé. 3 beneficiarias, ahora cada historia una victoria silenciosa. La casa a menudo se llenaba de cartas y risas de voluntarios, pero cuando llegaba la noche y las cigarras comenzaban su ritmo, aún me sorprendía escuchando un sonido que no llegaba. El sonido de su voz. Habían pasado casi 7 meses desde la última vez que vi a Ximena en el porche, bajo la lluvia. Desde entonces no había nada, ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera actualizaciones de segunda mano. Dejé de esperarlas. La expectativa era solo otra forma de esperar. Y finalmente aprendí a vivir sin esperar. Esa noche estaba sentada en el sillón junto a la ventana leyendo el ensayo de mitad de semestre de Elena. Había escrito sobre la resiliencia, no como desafío, sino como la capacidad de seguir eligiendo la esperanza, incluso tras la pérdida. La frase me recordó algo que Ximena dijo una vez, a los 16, desafiante. «Siempre piensas que caeré, pero siempre aterrizo en algún lugar». Sonreí débilmente al recuerdo. Entonces, el teléfono sonó. El sonido me sobresaltó. No era un timbre fuerte, solo un repique suave que parecía pulsar en el silencio. Por un momento lo miré. La pantalla brilló en la habitación tenue. Un nombre en la pantalla. Ximena. Mi aliento se detuvo. Había pasado tanto tiempo que ver su nombre se sentía extraño e íntimo, como encontrar una foto vieja bajo cristal. Esperé un latido, luego otro antes de responder. «Hola». Por un momento no hubo nada, solo el leve sonido de una respiración al otro lado. Luego un exhale suave, casi un suspiro. «Mamá». La palabra era frágil, vacilante, como si no se hubiera pronunciado en mucho tiempo. Cerré los ojos. «Aquí estoy», dije en voz baja. Otra pausa. Podía escuchar el zumbido del tráfico lejano, el leve quiebre en su garganta. «No quiero nada», dijo finalmente. «Solo...». No sabía a quién más llamar.
Su voz era más lenta de lo que recordaba, despojada de los bordes afilados que solía llevar. Sonaba cansada no del tipo que arregla una noche de sueño, sino del que vive profundo, hecho de demasiados giros equivocados. «No tienes que explicar», dije. «Llamaste. Eso es suficiente». El silencio se extendió suave, pero lleno. «Supe lo de la beca», murmuró después de un rato. «Alguien mencionó tu nombre en un evento de recaudación. ¿Realmente lo estás haciendo?» «Sí», dije. «Ha sido un buen trabajo. Un inhale largo. Siempre encuentras la manera de hacer las cosas estables. Lo aprendí por necesidad», dije suavemente. Otra pausa. El sonido de la lluvia comenzó débilmente al otro lado de la línea como un recuerdo, repitiéndose. Mamá susurró. «Lo siento. Por todo». Mi garganta se apretó, pero no lloré. Las palabras se sentían tardías y de alguna manera exactamente suficientes. Las dejé quedarse allí entre nosotras sin pulir, y verdaderas. «Lo sé», dije. «Y espero que encuentres paz, Jimena». No, perdón, eso ya lo tenía. No invitación, algunas puertas permanecen cerradas por su propio bien. Solo paz, del tipo que no depende de nadie más para existir. Al otro lado no habló de nuevo. Solo respiraba tranquila y constante, hasta que la línea hizo clic suavemente y la llamada terminó. Me quedé allí un buen rato, el teléfono aún en mi mano, el sonido del pantano mezclándose con los grillos afuera. La casa se sentía llena y vacía como un corazón que había aprendido a latir en su propio ritmo otra vez. Eventualmente dejé el teléfono y volví al ensayo de Elena. En la última página había escrito una sola línea que parecía estar esperando este momento. A veces sanar no es reunión, es liberación. Lo leí 2 veces, luego miré hacia la ventana. La noche estaba calma, el aire pesado con el aroma a pino. En algún lugar más allá de la oscuridad, el río seguía moviéndose constante, seguro, sin prisa. Y por primera vez desde ese primer mensaje hace meses, sentí algo tierno moverse. No esperanza, no duelo, sino gracia. Una gracia silenciosa, sin exigencias. Del tipo que no pedía que ella regresara, solo le deseaba lo mejor donde quiera que estuviera. La mañana comenzó antes de que saliera el sol, en ese silencio azul-gris, donde el mundo se siente a medio formar. El aire traía la leve dulzura de la sal y el rocío, y el río brillaba como una promesa aún no pronunciada. Me envolví en un chal y salí al porche, las tablas frías bajo mis pies descalzos. El horizonte apenas comenzaba a abrirse rayado con el suave rubor del amanecer. Durante años el río había sido mi compañero, el testigo paciente de cada silencio, cada dolor, cada comienzo callado. Me había acompañado a través del desmoronamiento de la maternidad, de la culpa convertida en quietud, de todos los pequeños actos invisibles de soltar. Esta mañana se sentía diferente, no como escape, sino como espejo. Traje una taza de té y la carta que llegó el día anterior, su sobre delgado pero cuidadosamente sellado. La letra era pulcra, deliberada, del tipo que habla de alguien aprendiendo a tomarse su tiempo otra vez. Era de Elena Campos, la primera beneficiaria del Fondo Torres, la madre soltera estudiando enfermería. La conocí solo una vez meses atrás en la luz brillante del patio del campus. Me había abrazado demasiado fuerte, con lágrimas en los ojos, susurrando: «Lo haré valer algo». Abrí la carta lentamente, el papel suave en mis manos. «Querida señora Torres, quería que supiera me gradué. Me costó todo lo que tenía, pero lo hice. Comencé a trabajar noches en el Hospital Memorial y mis hijas están floreciendo. Pensé que nunca saldría de las deudas o la duda, pero su bondad me dio una puerta donde solo había un muro. Sé que dijo que este fondo no era caridad, que era una sociedad. Aún así, se sintió como gracia. Me dio un futuro». Las palabras se difuminaron por un momento. Parpadeé y una lágrima se deslizó antes de que pudiera detenerla, ligera, sin prisa, nada como las lágrimas agudas y ardientes que derramé hace años. Esta no traía dolor, solo liberación.
Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. El sol comenzó a salir derramando oro suave sobre el agua. La superficie se ondulaba atrapando la luz en olas como si el río mismo estuviera respirando. Detrás de mí la casa estaba quieta. Las paredes llenas, no de ausencia, sino de espacio para nuevos comienzos, para una paz que no exigía público. Pensé en Jimena entonces, no con enojo, sino con una especie de ternura distante. Donde quiera que estuviera esperaba que hubiera encontrado su camino. Tal vez estaba viendo su propio amanecer en algún lugar, dándose cuenta de que el perdón no requiere permiso para existir. El viento se movió entre los juncos, trayendo el leve canto de una garza. La vi deslizarse baja sobre el agua grácil y segura el tipo de certeza que alguna vez confundí con fuerza. Ahora entendía la verdadera fuerza era más suave. No forzaba ni retenía. Permitía. Pensé en todos los años que pasé equiparando amor con sacrificio, perdón, con olvido, maternidad con resistencia. Nada de eso era cierto. El amor, me di cuenta, era el acto de ver a alguien claramente, incluso cuando se negaban a mirar de vuelta. Cuando el sol rompió completamente el horizonte, la luz se derramó por los árboles y se esparció por la superficie del río. El reflejo brillaba cegador por un momento. Luego se asentó en calma. Tomé otro sorbo de té, su calor anclándome en el presente. Adentro el reloj dio las 7. Podía escuchar el leve crujido del periódico matutino, siendo entregado por el camino, la vida continuando en su ritmo constante. El mundo en toda su gracia ordinaria era suficiente. Puse la carta de Elena junto a mi taza y susurré. Tú también me diste un futuro. No era solo su victoria, era la mía, en una forma más silenciosa. Un recordatorio de que el significado puede regresar, no a través de los que nos rompieron, sino de los que elegimos levantar en su lugar. El río atrapó la luz del sol otra vez, esparciéndola por el porche, por mis manos, por los pliegues de mi chal. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que algo había terminado. Sentía que finalmente había llegado. Había pasado un año completo desde la mañana en que me senté junto al río, con la carta de Elena en las manos. Las estaciones habían girado en su ritmo silencioso, cada una doblándose en la siguiente, con una gracia que solo recientemente aprendí a reconocer. El Fondo Torres había crecido más fuerte de lo que imaginé, apoyado por pequeños donantes, ex-beneficiarias, incluso negocios locales que creían en las segundas oportunidades. Lo que comenzó como un acto personal de cierre se había convertido en una corriente llevando a otros adelante. Esa tarde, la casa olía así bergamota y canela. La tetera silbó suavemente mientras arreglaba una bandeja de tazas, cada una diferente. Pero, amada una costumbre que Esteban comenzó insistiendo, en que cada invitado debía beber de una taza que sintiera suya. La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje, pintando líneas doradas finas en el suelo de la cocina. Clara Montes llegó primero, sus pasos lentos pero firmes. Había cumplido 78 esa primavera, su humor más agudo que nunca. Todavía haces té tan fuerte que despiertas a los muertos. Bromeó acomodándose en la silla junto a la ventana. Algunas cosas no deben cambiar, dije sonriendo. Raúl Medina se unió minutos después, aún con su vieja chaqueta de tweed, a pesar del calor afuera. Se había jubilado de la firma, pero se negaba a abandonar su rutina de caminatas matutinas y té por la tarde. Lograste construir algo que realmente funciona, dijo levantando su taza. Eso es más raro que la bondad hoy en día. Solo dejé de arreglar lo que no era mío, dije. Resulta que eso deja mucha energía para cosas mejores. Ambos rieron, la risa que viene fácil entre personas que han soportado pérdidas lo suficiente para ver el humor como una forma de gracia. Por un rato los tres nos sentamos en un silencio amigable, escuchando la brisa sigo a través de los juncos afuera. El mundo más allá del porche se movía sin prisa, niños jugando cerca del camino del pantano,
el zumbido lejano de un motor de bote, una garza deslizándose baja sobre el agua. Clara miró hacia la pared lejana de la sala donde un nuevo marco colgaba entre los estantes de libros. Dentro, tallado en madera, estaban las palabras: «El amor me levantó. Los límites me protegieron». Asintió hacia él. «Eso es lo más cierto que he leído este año. Me tomó 72 años significarlo», dije suavemente. Raúl sonrió. «Significarlo es lo que importa, no cuánto tiempo toma». Bebimos en silencio después de eso, del tipo que no pide ser llenado. Cuando miré alrededor de la habitación, noté cómo la luz atrapaba todo lo que tocaba: la porcelana, los marcos, las páginas de un libro abierto en la mesa auxiliar. Había una quietud en ello, no del tipo hueco que solía seguir a la pérdida, sino un zumbido constante de presencia. Vida sin prisa y completa. Más tarde Clara me ayudó a despejar la mesa, aunque protesté. «Siempre dices eso», dijo, apilando platos de todos modos. «Pero me gusta ser útil». Cuando se fueron, el sol había comenzado a caer, su luz suavizándose contra el agua. Me quedé en la puerta viéndolos saludar desde el sendero, y sentí algo expandirse silenciosamente dentro de mí, una gratitud sin palabras. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era el viejo silencio de la ausencia. Era el sonido de la quietud gentil y viva. Me senté junto a la ventana donde el aire traía rastros débiles de jazmín y vi las cortinas ondear en el viento suave. En la mesa junto a mí yacía una carta nueva, esperando ser enviada tras aprobación de beca. Otra historia a punto de comenzar. Pensé en Jimena entonces, no con anhelo, sino con paz. Dondequiera que estuviera, esperaba que hubiera encontrado su propia quietud también. Algunas lecciones solo el tiempo puede enseñar, y tal vez la suya aún estaba siendo escrita. Afuera el viento cambió, trayendo el aroma de lluvia y río. Alcancé para cerrar la ventana, luego pausé. El aire era fresco, la luz constante el momento entero. Dejé que el viento se moviera libremente por la habitación.